Cordial saludo, estimados estudiantes. Hago retroalimentación de los trabajos entregados del Grupo Nuevo de Antropología Visual sobre su diseño etnográfico. Heiner Alfonso no me entrega tarea, entonces el evalúo los trabajos presentados por Ildemaro, Germán y Andrea. Bueno, primero el paredón, perdón, Andrea, Ildemaro y Germán. Primero al paredón es Germán. Germán me presenta un proyecto bastante interesante por su orientación en torno a la producción de café. Comúnmente yo pensaría que se podría uno dirigirse hacia, no sé, cómo hacer un buen tinto, un buen americano, un buen expreso, o tal vez la comercialización ya final del café, o la producción no tanto desde los químicos o agroquímicos, sino tal vez desde la cadena productiva, los campesinos, etcétera. Pero es muy interesante que se plantee desde un paso más atrás, diría yo, desde esa insumos, esos requisitos que se tiene para poder ser cultivado el café y tal vez todo el costo que puede tener escondido ese café. En principio, esto está tachado es porque te voy a pedir que tal vez las instrucciones para realización del proyecto no se tengan. O sea, tú vas a empezar tal vez un título, planteamiento del problema o de la producción de café o enfoque del tema. Estos son solo títulos y obviamente todas las instrucciones que están ahí pues no se tienen. Bueno, y lo mismo para todos los puntos, ¿sí? Este proyecto, como venía diciendo, me parece extraño porque está sustentado un paso más atrás de la cadena productiva, no desde el sembrado, sino más atrás de esos requisitos para ser cultivados y de todas esas personas que pueden estar allá. Yo creería que hay que tener mucho cuidado en esta orientación que se hace, en que no se es un visitador de la Federación de Cafeteros, no se es un ingeniero químico, no se es un agrónomo, sino que es un artista visual haciendo un trabajo de antropología visual. Y eso no lo podemos perder, no lo podemos quitar de vista. Entonces, ¿cuál es la mirada que tiene un artista visual para mirar, para hacer un análisis de lo que se requiere para cultivar el café? Y lo hacemos desde un documental etnográfico, ¿no? Entonces, no lo perdamos nunca de vista. Lo digo porque tal vez en la parte de temática, en la parte de problema de sustentación, ya el problema pues habla más de los insumos agroquímicos, el problema del desconocimiento, y eso tal vez serían el enfoque que haría un visitador de tal vez la federación o tal vez de algún del SENA de capacitación agrícola, pero no la haría un artista visual. Entonces, tu mirada desde la antropología tiene que ir guiada hacia las personas. Tengan presente nuevamente, somos lo que comemos. Ese lo que comemos es solo un pretexto cualquiera para llegar al somos, y es ese somos lo que nos interesa. Me interesa mucho que detrás de esos agroquímicos hay personas que los venden, hay personas que hacen visitas, hay personas que conocen el territorio, hay personas que conocen las realidades sociales de los campesinos, y que ese es una parte fundamental,
y que te puede estar hablando tal vez de unos, no solo de qué tipo de desconocimientos tienen, sino cuáles son esos desconocimientos culturales y esas afectaciones culturales que puede tener los campesinos. Yo me acuerdo que cuando era niña hubo una gran campaña para no siembre en las laderas en línea recta porque cuando venga el agua se le va a llevar, y eso era porque antes había unas prácticas, digamos, de sembrado, eh, no al través sino a lo largo de la montaña, y entonces pues se llevaba todos los cultivos, y hubo una campaña muy fuerte por siembra al través, y sonaba por todas las industrias, por todas las radios sonaba mucho eso. Bueno, eso hace parte tal vez de unos cambios culturales que se están dando, cambios tal vez cada vez más técnicos. Sé que actualmente hay una gran presión en estos lugares cafeteros, y es que ya la gente no quiere cultivar café, quiere venirse a las ciudades y que el café ya no es rentable. Entonces los dueños de las fincas pues tienen la cosecha, tienen todo, pero no hay mano de obra que se ponga a recolectarla, ¿no? Las chapoleras ya no están ahí. Entonces es importante que no eres un químico, no eres un visitador de la federación, no eres un agrónomo, eres un artista, ¿vale? Bueno, aquí en el contexto de observación es necesario tener presente eh, que hay que puntualizarla muy bien. La planta procesadora, ¿dónde se ubica? ¿En qué parte? ¿Cómo se llama? La planta procesadora San Martín queda en la vereda, en la ciudad, en Deta. ¿Cómo o dónde se ubica la bodega central? ¿Por qué estos lugares? ¿Por cuáles son estas fincas? ¿Qué nombres tienen? ¿Dónde se ubican? Porque es que una cosa es que tú me digas fincas y yo entienda dos, o fincas y sean 20, 30, y va a ser un universo gigantesco y lleguen 3 años y no termines tu proyecto. Entonces, ¿cómo se va a delimitar ese proceso, no? Esas fincas son cuáles. Me parece que tienes claro con quiénes vas a trabajar. Me parece que lo más importante de todo tu proyecto es entender que tal vez hay personas, estas personas son, digamos, los de renombre, pero que tal vez hay unas otras personas que conocen unos contextos y que te pueden contar mucho sobre el café desde lo humano, desde las personas, desde lo que está ahí, recuerda, no desde lo químico, no desde lo físico. Me parece un tema bastante extraño, como te digo, porque cuando hablamos de somos lo que comemos, tal vez no pensamos en los agroquímicos como el principal componente alimenticio, y realmente con esto de los cultivos cada vez es mayor el uso de agroquímicos, ¿no? Entonces, pero también hay unos discursos nuevos de cultivos sanos, cultivos limpios, y tú vas a las grandes tiendas, pues te van a vender café colombiano hecho por manos colombianos, sin aditivos, sin conservantes, sin agroquímicos, café orgánico, etcétera, y eso le da incluso un valor agregado a estos cafés, ¿no? Me parece que tienes un buen proyecto, tal vez de ser muy puntual en lo que estás realizando. Es de los pocos buenos proyectos. El siguiente es el de Andrea. Andrea, creo que te hace falta concretar mucho más qué es lo que vas a hacer. Tu proyecto, mira que es muy corto, y que hace falta como escribir más qué es lo que quieres ver. Vas a ver cómo comen 6 personas, 5 más. Como que eso es a la larga, es que comen 6 personas y que dicen 5 personas más. Eso no es un problema de investigación, mi niña. Podría ser muy interesante, pero falta plantearlo bien. El problema no es que comen 6 personas más 5, 11, sino
cuál es la influencia gastronómica que pueden tener esas 6 personas. Incluso yo no entiendo por qué esas otras 5 distintas las pones ahí. Yo creo que con mirar estas 3 parejas y la influencia de la gastronomía colombiana en Nueva York, con esas 3 parejas ya nos podría quedar muy bien. No entiendo por qué lo otro. Ahora, lo que sí creo que es necesario es que ¿qué entiendes tú conceptualmente por influencia gastronómica? ¿Qué entiendes tú por influencia cultural? ¿Qué entendemos nosotros por esos choques culturales? ¿Qué entendemos nosotros por esa fusión o por esas nuevas formas de relación? Por esto que tú llamas aquí de forma muy interesante como esa diversidad étnica, ¿no? Tenemos 3 parejas de colombianos, que es de donde hay un colombiano de alguna otra manera casado con o junto a otra que le da unos cambios. Entonces vamos a encontrar que influimos en el otro y también nos dejamos influir. O sea que uno deja de comerse la arepita típica por cambiarla por, no sé, un panqueque y termina el otro comiendo arepitas todas las mañanas. Esos cambios, esos préstamos culturales que vamos haciendo, y me parece que puede ser muy interesante si sustentas bien tu tema, pero aquí tu tema te quedas en un medio parrafito que ni siquiera está una idea concreta bien. ¿Qué es lo que piensas? Y creo que el problema está en cómo redactas, en qué es lo que escribes, y tal vez hace falta un curso de redacción, ¿no? La problemática de investigación, el problema de investigación, como lo formulas, puede ser interesante desde los choques culturales, los cambios culturales, los intercambios culturales, pero no lo desarrollas, ¿no? O sea, cómo se formula un problema de investigación, y es necesario que lo mires en internet, porque no es un problema, es un problema de investigación y tiene una forma de formularse muy compleja. El lugar de desarrollo que tú lo estás presentando, a ver, vamos a suponer que no todo el mundo sabe dónde queda Nueva York, ni dónde queda Brooklyn, ni cuál es, dónde queda Queens. Vamos a suponer que vas a hablar para un público que necesita contextualizarse en dónde estás parada, mujer. No todo el mundo lo sabe. ¿Mm? Tan es así que tú no lo cuentas, lo copias. Y ten en cuenta que cuando uno copia, por ejemplo esto de aquí, lo copias y a ver, te voy a mostrar qué es lo que copias con rojo. Esta parte de acá. Mira, esto está totalmente copiado, y no sé si lo de arriba. Y esto me parece terrible si uno no lo cita, porque si no lo citas se llama plagio, así sea chiquito, y no hay plagio pequeño. Esto no puede volver a repetirse. Mira, ¿lo copias de dónde? ¿De aquí? Tal cual. ¿O lo copias de aquí? Porque es que para copiar internet es de los mejores. Entonces, el contexto lo escribes tú, es tu proyecto de investigación, no es copiar de una revista ni nada de eso, es tu contexto de observación. ¿Cuál es el lugar? Queens, ¿en dónde queda? ¿Dónde se ubican las casas? ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué trabajan? ¿Qué suelen desayunar? ¿Por qué se fueron esos colombianos de Colombia? ¿Cuál es el contexto? Ni siquiera es todo solo el lugar, sino el contexto de desarrollo, donde el lugar es importante, pero juega una relación con los personajes, ¿sí? Ana, Eric, Liliana, Carlos, y Claudia y su esposo turco. Entonces, con estos 6, yo creo que tienes un muy buen caso, pero hay que hilarlo muy bien en este lugar de desarrollo, ¿no? Es étnicamente diverso, es interesante. Muchachos,
Estos 5 personas me parecen complejas, me parecen difíciles. Para probar platos, yo no lo haría. Voy a hacer un pare aquí. Continúo. Sí, continúo, qué pena la interrupción. Entonces, estos 5 personas que tú pones de más, es posible que yo siento que como que sobran porque se dedican ahí como a probar un poco las comidas y eso se vuelve como uno de estos programas de youtuber de vamos a probar dulces colombianos y de eso hay un montón en internet, en YouTube, que no nos da más allá de me gusta o no me gusta, pero no me cuenta tanto el enfoque que si le tienes tú de cómo el Colombia se llena a las personas que viven en Nueva York, ¿no? Creo que estas personas que tú tienes, colombianas o que viven con un colombiano, te pueden mostrar más de cerca los choques culturales. Yo creo que con estos personajes sería más que suficiente. No sé hasta dónde sea necesario que abordes a estas 5 personas más. Bueno, además hay unos acontecimientos que vas a revisar, lo haces desde el ejercicio de la experiencia, perdón por el color rojo, esto no es de corrección, em, sino de resaltar, no, no de color rojo. Ay, ya no me cambia. Entonces, ese ejercicio experiencial se llama observación participación y podrías sustentarlo desde el conocimiento de la etnografía, desde las lecturas que ya se hicieron, porque no es nada nuevo, pero sí tiene unos elementos bien interesantes para que se trabajen, ¿no? No. Bueno, lo otro es con respecto a las desventajas. Si las personas, si los horarios no te sirven, lo vas a tener que sacar, porque acá no podemos mirar, dar plazos por los factores tiempos. Y creo que estás un poco ya incluso atrasada porque llevas bastante tiempo sin entrar al curso. Incluso hoy me preguntabas si el foro ya había abierto y abrió hace casi un mes, ¿no? Entonces me preocupa bastante que hasta ahorita estés como mirando eso. Así no se citan las bibliografías, es necesario que se citen bien. Por favor, revisa la norma APA. Y eso va también para todos. Siguiente, el paradón. Me parece, Ildemaro, que has hecho un trabajo interesante, que falta plantearlo mejor, pero que es el más adelantado está. Porque ya te adelantaste parte a la segunda fase. De tu trabajo vas a trabajar a revisar pues el consumo, la producción de ese plato de la carne llanera como toda la tradición e identidad, y eso es algo que tienes acá, que es tradición y que es identidad como dos conceptos fundamentales para el análisis, ¿no? Eso cuando lo pones en el tema lo debes poner de una. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti tradición? ¿Qué es para ti identidad? ¿Y cuál es el problema de investigación acá? Solo me estás preguntando este plato, no me lo vas a problematizar. El problematizar el plato es buscarle el foco, en donde te vas a profundizar. Vamos a mirar toda la cadena de producción de este plato, toda, y eso incluye hasta los agroquímicos del amigo del café, o hasta cómo lo ven otras personas, o hasta cómo se identifican. Tienen muchísimas aristas. Tal vez sea necesario que tú busques una mirada, una forma de verlo, una forma de problematizarlo. Eso es echarle salsita al asunto, es echarle sazón al asunto, es la salecita que nos da ese gusto. Eso es un problema de investigación. Un problema de investigación te va a decir, tema, ¿por dónde me va a meter? Así de sencillo. 1
y 2 van junticos. Entonces, tal vez aquí nos podamos mirar es cuáles son los procesos de apropiación de identidad que tiene las personas de lejanías meta frente a sus frente a su plato de comida, ¿vale? Nuevamente tengo que parar. Y bueno, continúo nuevamente. Entonces, en esta propuesta me parece interesante que se hable de la tradición en la entidad. Sin embargo, carece un poco de esa línea, ese sazón que te da la problemática de investigación, ese enfoque, para que en este tema se meta identidad, pertenencia, arraigo, costumbres, todos estos conceptos desde la antropología se traigan aquí. El lugar de investigación hay que profundizarlo mucho más. Creo que, o sea, por lo que yo conozco de lejanías, es grande y es lejos, lejos y grande. Entonces, para mí, llanuras, eso, mira, yo conozco que llanuras es todo lo que abarca tu extensión de ojos y un poco más. ¿Cómo se llama la plaza de mercado? ¿Dónde queda la plaza de mercado? ¿Cuál es la ganadería? ¿Cuál es la carnicería? ¿Cuál es el asadero? ¿Cuál es el restaurante? ¿Cómo se llama? ¿Quién es su propietario? Porque acá tenemos que hacer un contexto de investigación mucho más interesante, ¿no? Como una presentación que vamos a tener de nuestro contexto. Y además los personajes que vamos a tener, ¿quiénes son estos personajes? ¿Cómo se llama el señor don Ganadero? Hay que ponerle nombre, José, María, la cocinera, el carnicero, quiénes son y cómo son. ¿Mm? Es necesario ponerle nombres para que así ya sepamos a ciencia cierta dónde vas. De aquí en adelante yo veo que ya empezaste un ejercicio muy interesante de observación, el cual es fundamental, que me agrada mucho que ya esté. Este ejercicio de observación es el que vamos a tener acá en el segundo momento, aquí en el segundo instante. Este ejercicio de observación es nuestra observación etnográfica. Vamos a tener un diario. Ahora este diario que tienes, vamos a organizarlo temáticamente para tener una presentación, una presentación de los contextos, de los recorridos, de darle una narración, algo que le vayamos dando al personaje, una caracterización, al espacio, ¿no? Vamos a escribir este llano piedemonte, al fondo está la cordillera oriental, hace calor, es húmedo. No lo pongamos en términos de grados y centígrados y de metros sobre el nivel del mar, sino esa sensación, hay que describirla un poco poética, ese olor a ganado, mierda, de ganado, donde esta descripción que haces sea muy poética porque es la narración que luego te va a dar pie para ir ampliándola en tu video. Mm, Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Cuándo las tomamos? Las familias del campo, ¿quiénes son? Este señor, ¿quién está aquí? Y mira que estás haciendo unos juegos con las fotografías de cambiar la relación de alto y ancho, y hay que tener profundo cuidado con eso, porque mira este señor el ancho que tiene, y eso es porque está más ancha la fotografía que alta, y comúnmente pues tiene unos espacios predeterminados, y al cambiarla pues lo que modificas es la imagen, ¿no? Entonces tenla en cuenta eso. Hay también que mirar toda esta narración que vas a hacer de la de las lejanías, de las granjas, cómo las vas a abordar, ¿no? Cómo las vas a tener. Mira, esta fotografía está muy pixelada, ¿no? Y más adelante vi unas que hay que tener especial cuidado.
por ejemplo, aquí el tamaño de relación de los niños, pones una aparte de la otra, pero no las pones una del lado de la otra. Eh, unas para arriba, unas para abajo. Mira tu reflejo acá, presente en esta fotografía. Esto es escabroso. Si lo vas a tener acá, yo te diría búscale una perspectiva más de fondo para que sea una fotografía más artística. Aquí no tomes las cosas de frente, tómalas de lado, como en una diagonal, parándote en una diagonal, para que no crees el reflejo. ¿Qué es lo que realmente quieres tomar en la fotografía? Busca que la foto sea también un encuadre poético. Las personas no las pongas o el enfoque no lo pongas en el centro, tal vez ponle a un lado. Búscale tal vez profundidad. Por ejemplo, esta foto tomarla de desde este punto, digamos, para que esta persona esté más corrida y tener tal vez una profundidad de foco más grande con la carne. Mm, lo mismo este tampoco tan de frente, busca tal vez alejarte un poco. Las personas busca que estén en tres cuartos, o sea, aquí de este lado, no en la mitad, siempre en la mitad buscar que esté otro espacio, otros, que no sea centrado, ¿sí? O sea, la vaca no la pongamos en el centro, pongámosla un poco tres cuartos para que me deje un poco más de perfil. Este manejo de los árboles, del encuadre, hay que buscarlo y ojo con la relación también del espacio, del alto y en ancho en esta imagen. Creo que es mejor que las tomes, busques seleccionar las mejores, sé que tienes mejores tomas y que puedes manejarlas. Y este relato, digamos, que tienes en diario, lo vuelvas un solo relato. Esto ya es un gran avance para la fase número 2, que es la que tiene que ver con fotografía y con la descripción de lo que pasa en la problemática. El de Mario creo que es el que más adelantado está del curso, pero que nos hace falta un poquito más de profundidad. Bueno, subo esto a YouTube y les comparto al foro. Hasta luego.